Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Soy Chabelia Benio y soy guía en procesos de transformación emocional profunda. El día de hoy quiero comentarles justamente esta transición, esta transformación, porque mi carrera técnica profesional es Derecho. Soy abogada eh, de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos y muchas personas siempre me han preguntado qué pasó, cuál fue la razón por la cual de abogada ahora pues soy una guía en procesos de sanación profunda. Y ahora les voy a comentar esa historia. Quiero que vean cuál fue mi proceso de transformación personal propia, la mía, y quizás las pueda inspirar si ustedes están en este camino de conseguir conectar con su propósito de vida. Que en realidad es eso. Todo lo que yo experimenté hasta ahora fue con esa intención, con esas ganas de poder conectarme con ese propósito, y que cuando yo estaba en la universidad estudiando Derecho, pues realmente no lo sentía. La elección de mi carrera de Derecho, tal como lo comento en el video donde conté sobre mis temas de salud, básicamente fue una elección desde el miedo, fue una elección desde la sensación de no querer aventarme hacia eso que realmente tenía esa sensación de gozo y placer en mí, que en su momento fue el arte, y decidí estudiar la carrera de Derecho. Y cuando yo estaba en la universidad yo sabía que había ciertas dificultades, cierta sensación que ya me advertía que no era lo que realmente yo quería. Sin embargo, las ignoré. Completamente las ignoré. Yo siempre me pregunto qué hubiese pasado si realmente me hubiese sentado a ser honesta conmigo y preguntarme, ¿realmente quieres esto? ¿Realmente lo quieres? Pero obviamente no tenía la madurez como para plantearme esas preguntas. Y además la presión familiar era que tenía que acabar con una carrera y que si ya había iniciado algo, pues eso, había que acabarlo. Seguramente a ustedes les ha pasado lo mismo, en algún momento les está pasando, ¿no? Sin embargo, si aún estás en ese proceso de no saber, en ese proceso en el que aún puedes salirte de tu carrera, pues yo te diría que te salgas sincera y honestamente, porque en la vida se aprende muchísimo y justamente el poder dar esos saltos de confianza, esos saltos de fe, nos dan un gran regalo, nos dan wow, algo maravilloso. Y bueno, entonces, continuando con la historia, cuando estaba estudiando Derecho, yo ya sabía que no era algo que realmente me hiciera feliz, pero con el tiempo le fui agarrando el gusto, no les voy a mentir. O sea, tuve mucha voluntad de querer terminar la carrera. Realmente me esforcé muchísimo por ser una buena abogada en su momento. Hice todo lo necesario para destacar en esto. Y hasta que justamente vino este proceso de enfermedad que ya les había comentado, que inició este cambio de conciencia que fue brutal. Creo que si no hubiese venido esta enfermedad a mi vida, yo jamás me hubiese planteado el tema del propósito de vida. Y ese fue el momento, ese fue el quiebre en el que yo simplemente en ese silencio, en esa sensación de ¿qué pasa si me muero hoy? ¿Qué pasaría, no? Entonces, ahí nace esa crisis existencial, esa primera crisis existencial a la que yo realmente le doy la oportunidad de ser vista y decido tomar acción. Y la acción más inmediata que tomé, obviamente, fue estudiar arte. Así que me puse a estudiar artes visuales en Corriente Alterna. Realmente fue una experiencia maravillosa, muy, muy bella, en el que toda la formación de Derecho se transformó, como que no tenía sentido en una escuela de arte, porque la escuela de arte, a diferencia del Derecho, no requiere estructuras, no requiere que haya un orden. Lo único que quiere es que tú puedas conectar muy profundamente contigo, con eso que te hace ser tú, y a través de ese canal que eres tú empieces a crear.
Y eso a mí me trastocó sobremanera porque mientras más era yo, menos me gustaba mi obra, menos me gustaba mi arte. Eso es una locura porque hacía cosas muy tristes, cosas muy oscuras. Y yo pude haber seguido escalando en la carrera del arte, pero ese no era mi camino. Estoy muy segurísima. Obviamente hasta ahora me gusta pintar, soy muy buena pintando, siempre lo he sido. Sin embargo, sé que fue como que esa relación con el arte la que realmente me llevó a esta conciencia de cómo era mi interior, de cómo estaban mis emociones, porque hasta ese momento yo no sabía conectar auténticamente conmigo, no sabía conectar auténticamente con mis emociones. Y fue en esas aulas de corriente alterna, esos 2 años y medio que estuve en esta escuela, donde empecé a conocerme de verdad. El arte me hizo reflexionar mucho y tuve la suerte y maravilla de llevar por primera vez el curso de psicoanálisis, donde empezó esa chispa, esas como que conexión de querer verme, de querer indagar por qué tanta oscuridad, por qué tanta tristeza dentro mío. Y es ahí donde empiezo a conectar más profundamente con la meditación. En ese momento yo ya hacía yoga y me encantaba, pero lo relacionaba más por un tema de salud física y no lo veía netamente como un instrumento de salud mental. Sabía que me calmaba, me equilibraba, pero no sabía que podía llevarme incluso aún más profundo. Y cuando combino esto de entrar en el yoga, entrar en la meditación como instrumentos de autoconocimiento, me llevó una tremenda sorpresa porque entro en mi historia, observo esos momentos difíciles para mí que en su momento no quise ni siquiera ver. Empecé a tener conversaciones muy incómodas conmigo, con mi yo de niña, con mi yo de adolescente, incluso con mi yo de adulta, joven. Y empecé realmente a tratar de comprender a cada una de mis yo. Y me daba cuenta que muchas de ellas tenían muchísimo miedo, tenía mucha sensación de temor a decir cuál era lo que realmente quería. Me di cuenta que no conectaba con mi deseo, no conectaba con lo que realmente quería mi corazón, lo que quería a nivel como que de placer, como que wow, esto me da tanto placer y por eso voy a hacerlo. No, había de una u otra forma cortado mi conexión y podemos decir que incluso con mi relación a nivel sexual, porque el deseo, el placer de, por ejemplo, querer pintar, aunque no lo parezca, está relacionado con la energía sexual, porque es la creatividad, el impulso, el querer hacer algo. Y en ese momento, obviamente, no lo relacionaba con la energía sexual, simplemente me daba cuenta que no me había permitido nunca conectar con mis deseos, ¿sí? Y poco a poco, en la medida que iba indagando, me daba cuenta que no eran deseos banales, superficiales, sino sobre todo no me había permitido conectar con mis deseos de corazón, esos que unen esa fuerza, ese impulso sexual fuerte con el corazón. Imagínate qué poderoso, la energía disponible y un corazón que guía. Pero no me había permitido entrar en esa energía amorosa que me guiaba hacia un lugar divino. Así que me había perdido muchas oportunidades, me había perdido momentos increíbles que pude haber vivido. Pero luego también comprendí que todo lo que me pasó estaba bien, porque no tenía la madurez suficiente para comprender todo eso que ya sé. Justamente el camino que viví me hizo madurar y darme cuenta de todo esto que les estoy comentando. Y en la medida que más me iba dando cuenta de cuál era realmente ese deseo de corazón, me era más fácil conectar con lo que realmente quería en la vida, con ese propósito. Así que desde que estuve en la escuela de arte, me dediqué más a los temas de meditación, en los temas de respiración y en el autoconocimiento. Realmente tuve bastante tiempo, ¿no?, observando
absolutamente todo de mí, mis pensamientos, y aprendí una herramienta hermosa y maravillosa que me encantaría enseñarles, y es cómo tú te permites observar eso incómodo sin reaccionar, simplemente convertirte en esa observadora de tu historia, y no para culparte, no para juzgarte, sino para comprender realmente qué pasó, también para poder hacer ese giro de víctima a responsable, para poder realmente empoderarte. Yo jamás realmente comprendí la palabra empoderamiento porque me parecía muy violento, muy como que las mujeres al poder y los hombres hacia abajo. O sea, suena muy violento. Pero cuando lo ves el empoderamiento como esa capacidad de apropiarte de tu historia, de darte cuenta que lo que pasó, pasó, no lo puedes modificar. Sin embargo, lo que uno decide aprender sobre eso que te pasó, sobre lo que decides realmente tomar porque ha sido positivo para ti, eso para mí fue un verdadero empoderamiento. Fue darme cuenta de cuáles eran mis pros en la vida y saber usarlos bien, y también cuáles eran los contra y cómo los alquimizaba y también los usaba a mi favor. Así que me empecé a empoderar a través del autoconocimiento, y fue maravilloso, mágico. Luego conecté con prácticas sobre tantra, sexualidad sagrada, y eso intensificó más este conocimiento que ahora sé que el propósito de vida tiene mucho que ver con cómo está tu conexión con tu energía sexual, cómo está tu conexión con la energía de tu corazón, y cómo corazón y sexo en realidad es un mismo canal, es un mismo latido. Es como que tu útero es también un corazón, solo que hay tantos tabús a nivel mental que no nos permiten conectar con nuestra sexualidad en inocencia, que no nos permiten conectar con esa energía creativa, vital, que nos hace estar vivos, porque la energía sexual no es que la tienes de adulto, no, o sea, uno nace con energía sexual y muere con energía sexual. Es literal lo que nos hace estar en esta vida sintiendo, gozando, con miedo, con dolor, lo que sea, pero es lo que nos mantiene aquí. Y cuando empiezas a sentirlo en tu piel y te empiezas a realmente comprender en inocencia, te das cuenta que esta energía es tu brújula. La energía sexual es ese faro que te va a llevar hacia tu propósito de vida. Y yo encarné esta información porque no se trata solo de escuchar, no se trata solo de que alguien te lo diga y tú no cuestiones, porque la idea no es como que absorber la información, sino cómo empiezas a sentir que la información es verdadera, y realmente comprenderlo desde tu cuerpo, decir, wow, sí, me hace mucho sentido. Entonces yo empecé a encarnar esta información y cada vez me hacía más y más sentido, porque en la medida que tomaba decisiones que me hacían sentir bien, el placer, entonces como que las cosas iban mucho mejor. Y al inicio esto puede generar como que caos, porque así como le tenemos terror a la energía sexual, así bruto, que normalmente lo consideramos como que libertinaje, el ir hacia ese deseo, hacia ese placer bonito, resulta incómodo porque empiezas a sentir que quizás eso no está bien. No es como que cuando todo te empieza a salir bien y tú dices, qué raro, todo está bien, seguro va a pasar algo mal. Sí, o sea, ese tipo de pensamientos tiene justamente la causa de que no estamos acostumbrados al placer, no estamos acostumbrados que las cosas nos salgan bien, tanto así que nos parece tan raro y estamos esperando que algo salga mal. Y como obviamente los miedos y todo lo que pasa en nuestra realidad son creaciones nuestras, entonces lo que hacemos es crear esa situación de miedo que hace que nuestro miedo pues se justifique. Y la idea y mi camino de vida fue y está siendo hasta el momento es ponerme lo que más pueda a este camino de placer, amor, dicha, gozo, y darme cuenta muchas veces que sí es incómodo porque mi programa entero, mi programa completo está acostumbrado, su zona de confort es el dolor. Y más bien
Si esto es un dolor y me quiero ir al placer, hace cortocircuito. Esto es muy incómodo. Quiere regresar al dolor y me va a obligar a regresar al dolor las veces que sea necesario. Y esto que tiene que ver con mi historia de abogada a guía en procesos de transformación personal, pues mucho. Porque cuando yo encarno esta información me doy cuenta que lo que a mí me gusta es justamente enseñar todo esto que yo aprendí. Me gusta enseñar, básicamente. Es como que esto, hablar, interactuar, es como que mi propósito de vida, el poder comunicar eso que a mí me vibra, esta información que para mí es importante. Entonces como que soy una maestra y demoré mucho tiempo en darme cuenta. Voy a enseñar cualquier cosa, o una maestra elige lo que le resuena, lo que está en uno, ¿no? Lo que realmente he aprendido, lo que le ha dado como que esa sensación de esto merece ser visto. Porque, digamos, decir sí, soy maestra, entonces voy a enseñar cocina, no sería lo mismo. En cambio ahora yo guío a las personas a poder atravesar sus sombras, porque yo aprendí a atravesar mis sombras. Yo aprendí a poder entrar en esa tremenda incomodidad que significa conectar con tus deseos, conectar con tu corazón, hablar con esas versiones nuestras que en algún momento nosotras mismas callamos. Le dijimos, no te quiero escuchar, no puedes decir que quieres una Barbie, no puedes decir que quieres más ropa, no puedes decir que quieres ir al gimnasio. Todas esas versiones, cosas que callamos de niñas, adolescentes, adultas, y tener que tocar la puerta y decirle, hola, te dije que te fueras, pero ahora estoy aquí y quiero tener una conversación contigo, vulnerable, honesta, y que me digas de forma abierta realmente qué querías en esa época. Y eso lo transforma todo. Eso lo transforma absolutamente todo. Y ahora, pues, lo que le puedo decir es que todo este camino para mí, si bien cuando empezó la crisis sobre el tema de salud parecía como que una nube negra que era súper mala y que era como un castigo de Dios, realmente no era un castigo, era un regalo bendito que me ayudó a encaminarme, que me ayudó a reconocer realmente qué cosa necesitaba. Así que si tú estás en este momento en una situación crítica, primero que nada te invito a tener ese centro, ese enfoque en tu respiración que te permita simplemente calmarte. Yo sé que cuando alguien está en crisis y que le diga cálmate es lo peor que te pueden hacer, pero realmente es necesario pensar desde la alarma o actuar, desde la alarma, desde esa sensación de desesperación, no genera ningún bienestar. Primero hay que centrarnos y desde ese centro empezar a darnos cuenta realmente que eso externo, ¿qué nos está diciendo? Porque eso externo, eso que está ahí afuera, a veces no lo podemos ver justamente porque no tenemos ese centro. Esa capacidad de poder calmar esas aguas que son nuestras emociones. Y una vez que esas aguas se calman, que está cristalino, es posible realmente comprender. Ese es el primer paso para mí siempre. Y luego ya viene lo otro, luego viene la observación de la sombra, ya luego viene la alquimia, ya viene todo lo demás, todo el flow para poder transformarte de verdad. Sin embargo, lo primero siempre es y será poder centrarnos. Espero haberlas y haberlos inspirado, contándoles esta parte de mi vida, esta parte de cómo me transformé de abogada a guía en procesos de transformación emocional profunda y cómo de una u otra forma lo malo no siempre es malo, sino que a veces lo malo puede ser lo mejor que te puede pasar.
Así que si te gustó esta información, si te gustó toda esta historia que te he contado, no dudes en ponerme un like y dejarme un comentario.